Bueno, esta iniciativa de la Guardia Nacional generó mucha polémica desde antes de ser llevada al Pleno y claro, no fue sorpresa que también en el Pleno pues se diera una discusión bastante acalorada. Y para hablar sobre la discusión de ayer y de otras cuestiones, hemos invitado aquí a Café y Noticias a la senadora de Morena, Antares Vázquez, a quien le damos la bienvenida. Senadora, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Daniela. Buenos días a todo el auditorio, a quien nos escucha, a la orden. Pues senadora, la primera pregunta sería, ¿cómo define usted la discusión y lo que se dio ayer en el Senado de la República con una pues iniciativa que se buscaba votar y después se decide regresar a comisiones? Pues bueno, vimos lo que ha estado sucediendo en el Congreso en general y en particular en el Senado en los últimos tiempos y sobre todo ahora que la oposición, acuérdense que declaró su huelga legislativa llamada moratoria constitucional, que eso no existe, por supuesto, pero pues que han estado declarando que no van a votar nada a favor, ¿no? También es importante recordar que esta es una iniciativa que presentó una diputada del PRI en la Cámara de Diputados, que allá votaron, Morena acompañó y nuestros aliados acompañaron esta propuesta y salió con mayoría calificada, pero entonces estaban muy enojados los de el bloque, el llamado bloque de contención, que es en realidad el matrimonio disfuncional del PRIAN, en donde empezaron ya ellos a pelearse y Marco Cortés, que Alito y que no sé qué. Y finalmente hay en el Senado algunos grupos del PRI que sí querían votar por la reforma que se presentaba ayer, por esta minuta que venía de la Cámara de Diputados, y otros que no. El PRI muy dividido y algunos otros senadores también, incluso del PAN, así como que querían y no, pero pues estaban, por supuesto, los grupos muy reaccionarios encabezando una discusión muy, podemos decir, muy contradictoria. Ellos mismos se tropezaban con sus propias palabras y pues así sucedió. Es importante decirle al auditorio que una vez que fue presentado este dictamen por los presidentes de las comisiones dictaminadoras, ellos presentaron una moción suspensiva. Es decir, ellos presentaron un documento formal para que se suspendiera la discusión de esta minuta y además presentaron una serie de votos particulares, ¿no? Pero entonces cuando Monreal les dijo, está bien, la suspendemos y la regresamos a las comisiones, entonces quería que se votara en ese momento. Entonces es una serie de contradicciones, todo tiene que ver con esto de no es una razón de seguridad pública, no están realmente pensando en las condiciones de seguridad del país, sino en sus alianzas y en asuntos políticos electorales. Senadora, sobre esto último que comentaba, de cuando se decide bajar, que sí, que no, hoy por la mañana el presidente López Obrador dice que cuando le pasan el reporte de que buscaban regresar la iniciativa a comisiones, su propuesta fue que no, que se dejara y que se votara para que incluso fuera desechada, sin importar que Morena y aliados no alcanzaran los votos. ¿Usted cómo tuvo alguna información de este diálogo que se dio con el presidente y qué opina de esto que comenta hoy por la mañana de que él ayer quería que se votara porque dice va a insistir todo el tiempo que le queda como presidente con esa reforma? Bueno, es importante de que sepan que nosotros no tuvimos personalmente, o sea, el grupo parlamentario no tuvimos ningún diálogo con el presidente ni con nadie del gobierno federal. Es muy probable que él sí haya tenido algún diálogo, por ejemplo, con el secretario de Gobernación, que dicho sea de paso, ayer acusaron que el secretario de Gobernación, que no sé qué, pues es su trabajo, o sea, es el trabajo del secretario de Gobernación atender todo el tema de política interior y, por supuesto, la relación con el Congreso de la Unión. Entonces es probable que este diálogo lo haya tenido el presidente con el secretario de Gobernación, o no sé, incluso si con el coordinador Monreal. Eso yo no tengo esa evidencia y no se nos dijo a nosotros tampoco. Nosotros estábamos metidos en el debate y en las incongruencias que la oposición estaba dando. Entonces, pues por eso votamos a favor de que se regresara a las comisiones para seguir discutiendo, porque algo que es muy importante
es que ellos acusan todo el tiempo de que nosotros queremos aplastarlos con nuestra mayoría, que no dialogamos, etcétera, cuando las evidencias son en sentido totalmente opuesto. Un ejemplo es precisamente el decreto que se votó y se aprobó por unanimidad de la creación de la Guardia Nacional en 2019, en que duramos meses en eso, se presentó la iniciativa a cargo del presidente y se discutió durante muchos meses. Hicimos ejercicios de parlamento abierto, ellos metieron mano en la reforma, se modificaron cosas que ellos propusieron y luego siguen diciendo que no queremos dialogar. La prueba es esto. Entonces lo que hicimos fue votar porque se regresara a comisiones y que se siga discutiendo. Entonces, pues eso es lo que va a suceder. Es importante porque también estuvieron diciendo que nosotros estamos subordinados al presidente de la República. Pues la prueba es que no, es decir, nosotros no tuvimos ninguna señal siquiera de que el presidente nos estuviera instruyendo en algún sentido o en otro. Y también recordar que la iniciativa en este momento no fue una iniciativa del presidente, sino que se acompañó porque estamos de acuerdo con esa posición. Perfecto. Senadora, también, pues uno de los personajes protagónicos en toda esta iniciativa fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. De hecho, varios de los señalamientos de la oposición fue que estuvo negociando directamente con algunos senadores que habían anunciado su voto en contra de la reforma para que cambiaran de opinión. Justo la oposición dice que aquí, de parte de Gobernación, hubo fuertes presiones. ¿Usted qué opina sobre esto? Y también preguntarle, ¿usted aprobaría o desde Morena se aprobaría que esto ocurriera o descarta que haya ocurrido esta presión desde la Secretaría de Gobernación? Ellos siempre dicen muchas cosas. Yo no tengo ninguna evidencia, a mí no me llamó el secretario de Gobernación, no fui requerida en ningún momento en ese sentido, y yo no tengo evidencia de que algún otro senador o senadora haya recibido alguna presión. No, nadie me lo ha comentado. Pero repito, en el caso de que el secretario de Gobernación hubiera hablado con algunos senadores y senadoras, es parte de su trabajo, insisto, es el vínculo del Poder Ejecutivo con el que tenemos que colaborar porque somos uno de los 3 poderes de la Unión. El vínculo con el Poder Ejecutivo es precisamente a través del secretario de Gobernación y el trabajo del secretario de Gobernación es hablar con el Poder Legislativo y hablar con el Poder Judicial también, y además con los gobernadores, con presidentes municipales, etcétera. Entonces, no es nada del otro mundo, ni mucho menos. Cuando además hablamos de que en sexenios anteriores, ahí sí iban a los sótanos del poder, que eran precisamente en Bucareli, y que era donde se violentaba a personas. Ahora eso no ocurre. Con algún senador o senadora no es nada del otro mundo. Senadora, ahora también que se dio el cambio en este contexto de la iniciativa de Raúl Paz, de este senador del PAN que ahorita ya está en Morena, ¿cómo lo van a recibir? ¿Sí ya se va a quedar en definitiva con Morena? Porque, y bueno, se lo pregunto porque usted se trae acá, pero en línea a senadores como Lili Téllez o Germán Martínez, que también hicieron este chapulineo de Morena y ahorita ya están que según independientes, que otro Lili Téllez en el PAN, pero ¿qué va a pasar con este senador Raúl Paz? O sea, ya que aunque se haya bajado la iniciativa, la bienvenida se da con los brazos abiertos todavía. Nosotros estamos siempre abiertos a que vengan personas de otros partidos que se van convenciendo del proyecto de nación. Es un caso muy diferente al de Germán Martínez y al de Lili Téllez, que llegaron gracias al impulso de Morena y que además no solo se fueron allá y traicionaron a sus votantes, sino que se convierten en una oposición sumamente reaccionaria de lo que habían dicho que defendían, porque este proyecto de nación que nosotros estamos defendiendo no es novedad, es decir, está publicado por Andrés Manuel López Obrador desde el 2005-2006 en un libro y además se ha seguido hablando y fueron las promesas de campaña que se hicieron y que ellos defendieron, entonces ellos están traicionando. Hay senadoras y senadores que han llegado de otros grupos parlamentarios y que se han ido convenciendo de nuestro proyecto en el proceso legislativo y que además se han convertido en fieles defensores de este proyecto. Entonces, claro que damos la bienvenida al senador Paz, él nos dijo esto, que hacía tiempo
que lo estaba pensando. Por supuesto que entiendo, no es nada sencillo, no es nada sencillo porque hay muchas presiones y le fue como en feria, por supuesto, con sus excompañeros del PAN, pero bueno, es una decisión valiente y siempre será bienvenido quien quiera sumarse al proyecto de nación. Perfecto, senadora. Por último, pues, ya en concreto de la iniciativa, ya que se regresa a comisiones, si nos puede explicar cuál es el procedimiento que sigue, qué es lo que vamos a ver en el corto plazo con esta reforma, que pues ya lo escuchamos también hoy en la mañana en Palacio Nacional, pues continúa siendo prioritaria para el proyecto del presidente López Obrador. Pues bueno, se regresa a las comisiones y en comisiones se tendrán que volver a citar las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos para discutir. En esa comisión que están representadas todas las fuerzas políticas del Senado, todos los grupos parlamentarios tienen senadoras y senadores en esas comisiones, elaborarán un nuevo dictamen y lo volverán a turnar al Pleno para su votación. Perfecto, senadora, pues le agradezco mucho que nos haya acompañado el día de hoy en Café y Noticias. Muchísimas gracias y saludos a todas y a todos.